Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. A cargo de hoy la ponencia estará del ingeniero Diego Silva, desde Perú. Bueno, el diplomado es en Tecnologías Reproductivas en el Ganado Vacuno y estamos con el módulo de control y sincronización de ondas folliculares del ovario en el ganado vacuno. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Si desean la certificación y la clase grabada, los dejaré en los números en el chat. Buenas noches, doctor. Puede comenzar con la ponencia. Hola, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, en el departamento de Huánuco, en Perú, trabajando ya aproximadamente 14 años todo lo que es el tema de ganadería y el trabajo, obviamente, en todo lo que es la biotecnología reproductiva. Bien, vamos a ver este tema que es bastante interesante porque a partir de tener el conocimiento de todo lo que vendría a ser el control y la sincronización o todo lo que está referido al manejo de las ondas foliculares a nivel de ovario en ganado vacuno, es que nosotros vamos a empezar o vamos a poder determinar y tomar acciones correspondientes para poder hacer la reproducción asistida. Esto es, digamos que el punto de inicio para que nosotros podamos inici- eh, iniciar, valga la redundancia, iniciar y empezar a tomar decisiones sobre todo lo que viene a ser en cuanto a la sincronización de celo, no ya sea sincronización de celo simplemente o sincronización de celo a tiempo fijo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos que ir identificando todas estas partes que están a nivel. Obviamente, cada uno no, así no se va a encontrar, sino que cada uno en su respectivo momento, ¿no? Vamos a ir viendo a qué nos referimos, ¿no? En primer lugar, vamos a determinar el ciclo estral. ¿Qué fases tenemos y qué eventos hormonales hay? El ciclo estral como tal, ¿no? El ciclo estral como tal tiene cuatro fases, ¿ya? Cuatro fases, las cuales se van desarrollando en un tiempo de aproximadamente 21 días. Es decir, cada 21 días nosotros tenemos la presencia de celo en el ganado vacuno. Obviamente siempre y cuando nuestros animales no entren en un proceso de gestación. Cuando entran en un proceso de gestación, luego de haber hecho un servicio, ya sea con monta natural o con reproducción asistida, llámese inseminación artificial, transferencia de embriones, etcétera, etcétera, lo que nuestro primer indicador para saber si un animal está realizando un proceso de gestación, perdón, es justamente si en ese lapso de 21 días, que es el ciclo normal y regular de un ganado vacuno, no vuelve a presentarse. ¿Sí? En el caso se presente celo, es probable de que tengamos alguna dificultad, alguna anomalía que esté haciendo de que el animal no esté ingresando en celo. Puede darse también lo otro que en caso contrario pueda de que nuestro animalito tenga un problema o también un problema de índole a nivel ovárico y que esté generando un- una falsa gestación o nos esté dando un indicio de una falsa gestación. Entonces, para ello nosotros tenemos que conocer cuáles son esas cuatro fases, ¿no? Y cuando hablamos de las fases, estamos hablando del proestro, del estro, metaestro y diestro. Dentro de ellos, ¿dónde consideran ustedes
que está la presencia del celo, ¿no? La presencia del celo se encuentra dentro del estro, ¿sí? Después, el resto son fases en donde las ondas o frecuencias hormonales van variando, obviamente, de acuerdo a perdón, van variando de acuerdo al comportamiento del ovario. Es decir, ya entró en estro, hizo la liberación del ovocito y ya empieza, ahí te vamos a ir viendo cómo se va desarrollando cada una de las fases, ¿no? Entonces, estas son las cuatro fases que nosotros debemos saber y conocer, identificar y a ciencia y a ojos cerrados mencionarlos cuando ya obviamente estemos muy llenos en todo lo que viene a ser la reproducción o la biotecnología reproductiva. Entonces las cuatro fases vienen a ser el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. Ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo funciona todo ello. ¿Y qué vamos a ver como eventos hormonales? Como eventos hormonales vamos a encontrar la dinámica folicular. Dentro de lo que es la dinámica folicular va a haber la presencia de hormonas que van a generar que se genere esta dinámica folicular, ¿no? Mientras una hormona, ya vamos a verlo también ahorita, mientras una hormona va subiendo, la otra va disminuyendo, haciendo de que haya, obviamente, un proceso, ¿no? Un proceso dentro de esa dinámica y obviamente haya procesos de transformación continua en el ovario. El proceso de ovulación, que ya viene a ser la liberación propiamente, en este caso del óvulo o ovocito, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de generar el proceso de fertilización y iniciar ya un proceso embrionario. Y finalmente, la formación de cuerpo lúteo, es decir, ya se hizo y la dinámica folicular, tenemos el folículo dominante, ese folículo ya llega a ser un folículo preparado para la liberación del óvulo, hacemos el proceso de ovulación y luego empieza ya el proceso. En algunos lo consideran parte de un proceso normal, en algunos lo consideran como procesos regresivos. Cualesquiera que sea, es lo mismo porque está dentro de un ciclo, ¿sí? Entonces, ¿por qué llamamos ciclo? Porque esto se va a repetir de manera frecuente. Entonces, ya la formación de cuerpo lúteo, que en este caso, ya obviamente luego de liberar, se va a generar este cuerpo lúteo, ¿no? Que es una masa, cuando nosotros vemos el ovario, ya digamos, lo podemos visualizar de manera directa, es un cuerpo de coloración amarilla, ¿no? Que va a generar obviamente la secreción de ciertas hormonas. Entonces, dentro del ciclo estral se presentan estos dos momentos, tanto las fases, ¿no? Las fases, cuales ya hemos mencionado que son cuatro, y los eventos hormonales. ¿Por qué eventos hormonales? Porque va a haber una dinámica o un juego de hormonas. Mientras uno sube, el otro va bajando, o mientras uno disminuye, el otro se proyecta, se perfila con la intención de generar ciertas modificaciones a nivel del óvulo, en este caso puede iniciarse a partir de los folículos, la liberación de los ovocitos y obviamente ya el proceso regresionario. Vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver ahorita imágenes de cómo más o menos se dan estos procesos, ¿no? Entonces mencionábamos finalmente hasta aquí que el ciclo estral tiene una duración de aproximadamente 21 días, que en la mayoría de los casos se repite este patrón, ¿no? Y se divide en cuatro fases que ya lo identificamos. Durante cada fase se producen diferentes eventos hormonales que afectan el desarrollo folicular y pueden llegar a generar el proceso de ovulación. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Esta parte final. Cada fase va a generar un evento, ¿sí? Cada fase va a generar un evento que va a permitir, obviamente, hacer un proceso
de un proceso reproductivo, porque independientemente el servicio que se dé, ya sea monta natural, inseminación, transferencia de embriones, clonación, etcétera, etcétera, se va a tener que ejecutar todo esto, todo este proceso, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el estro, ¿no? Algunos autores siempre van a iniciar con la parte del estro, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué? Porque se supone que el día del celo vendría a ser normalmente el inicio. En algunos lo consideran como inicio, pero si ustedes se dan cuenta, a partir de acá, ¿no? En algunos lo consideran al día 21 también como día cero, ¿ya? Como día cero. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver el día 18, 19, 20 y por acá el día 21, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, acá vamos a ir viendo. Estos vendrían a ser las fases, ¿no? Lo que vemos acá, lo que vemos acá. Esto que estoy marcando con rojo vienen a ser las fases. Y lo que estoy marcando con la parte amarilla, ¿no? Esto vendría, vendría a ser vendría a ser los eventos, ¿no? Perdón. Esto no, la parte amarilla no es. Lo que acabo de marcar, la parte amarilla no, sino es la parte amarilla, pero la parte de abajo, lo que está en la parte de abajo. Y obviamente, como respuesta se tendrá las modificaciones a nivel de ovario. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. La parte roja son las fases y la parte amarilla para abajo vendrían a ser en estos casos el, el proceso de los eventos hormonales. Así que eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿están estrechamente relacionados? Por supuesto que sí, ¿no? Están estrechamente relacionados. Entonces, vamos, vamos a ver, por acá. Ya. Vamos a ir viendo. Entonces tenemos el día 18. Entre el día 18, ¿no? Entre el día 18 al día 21 se debe dar el proceso del estro, que es en este caso la presencia del celo. A ver, acá se ha extendido, está extendido, ya, entonces vamos a tener en consideración. Normalmente es el día, más o menos entre el día 19, 20 y 21, ¿no? Se da el estro, ¿sí? Puede estar entre 48 a 72 horas, algunos lo consideran 48 o 24 horas, o sea, va a variar. Entonces, vamos a hablar en términos generales. En el estro, para que ustedes vean, esto simplemente nos sirve un poco para ir determinando los momentos, ¿no? Y las fases y los momentos que se van a dar, ¿no? Entonces, tenemos la parte del estro, que ya vendría a ser, obviamente, al día 20-21, en donde vamos a tener un pico de post, post-ovulatorio. Es decir, ya se liberó, ya se liberó, ¿no? Entonces, tenemos desde el día, a ver, vamos acá, en el día 19 más o menos, tenemos un pico, se eleva, es decir, los niveles de la hormona LH, la hormona lutolizante. Entonces, ¿qué se va a generar con este pico? Es de que el folículo dominante, este, al haber esta elevación de los niveles de la hormona lutolizante, lo que va a generar es que haya el proceso de la liberación, el proceso de la liberación, en este caso, la de la liberación del ovocito, ¿no? Y acá se está liberando, en este caso se está generando la liberación del ovocito o óvulo, como lo quieran llamar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que se ha generado este proceso, una vez que se ha generado este proceso, lo que va a iniciar
ya es un proceso de regresión. Cuando se hace ya el proceso de liberación del óvulo, estamos hablando que aproximadamente entre 12 a 18 horas debería estar terminando la etapa del estro. En algunos casos puede prolongarse hasta 24 horas. ¿Ya? Entonces, ya se hizo esta liberación y acá lo que va a generar es un cuerpo hemorrágico. Obviamente, se ha tenido que hacer, se ha reventado una pequeña ampollita y esa ampollita lo que está generando, obviamente, es un pequeño sangrado de manera natural y lo que va a generar es un cuerpo hemorrágico. Obviamente, ese cuerpo hemorrágico ese cuerpo hemorrágico nosotros lo conocemos como cuerpo lúteo, ¿no? Vas a terminar siendo el cuerpo lúteo. Entonces, ese cuerpo lúteo se genera, digamos así, como una proceso que se genera, obviamente inflamatorio, pequeño infeccioso, que se da, ¿no? Entonces se genera ese cuerpo, pero obviamente es un proceso de recuperación que se está haciendo, ¿ya? Bajan por este otro lado, vamos de color rojo, por este otro lado empieza a bajar ya empezó a bajar los niveles de, en este caso, LH, ¿sí? Ya ahora por este otro lado, lo que va a generar ya es un incremento, ¿no? Por acá ya se empieza a generar un incremento de la progesterona. La progesterona también es conocida como la hormona del embarazo. Entonces, esta hormona progesterona, juntos con la hormona luteinizante, lo que va a generar es justamente de que este cuerpo lúteo empiece a regresionar. Ya empieza a regresionar con la intención, obviamente, de iniciar un nuevo proceso o una nueva onda folicular. Si hicimos el proceso de inseminación, la progesterona se va a mantener en los niveles, no va a haber disminución, simplemente se va a mantener. Se va a mantener porque ya hay un proceso de gestación. En el caso no haya gestación, a este nivel van a empezar a bajar los niveles. Entonces, bajamos este pico de LH y ya estamos terminando, obviamente, lo que vendría a ser el estro y empezamos con el metaestro. Entonces, aquí tenemos la primera onda de desarrollo folicular. ¿Por qué? Porque hablamos de una primera onda, porque este cuerpo hemorrágico va a empezar a regresionar, va a empezar a regresionar, ¿no? Empieza a ocultarse y así como se empieza a ocultar, los folículos empiezan a estimularse, ¿no? Obviamente llega solamente a un proceso de estimulación o desarrollo, ¿no? Entonces, hasta que el cuerpo lúteo desaparezca por completo. Una vez que se haya acabado este primer proceso de onda folicular, que aproximadamente dura de 2 a 3 días, se está acabando la parte del metaestro. De ahí en adelante ya estamos hablando del proceso de diestro, que es el que tiene una mayor duración, ¿no? Seguimos teniendo los niveles, ¿ya? Seguimos teniendo los niveles de progesterona, y ya tenemos los niveles de progesterona, ¿no? Y ya se empieza nuevamente un nuevo proceso. Ya hubo la regresión total del cuerpo lúteo y empieza ya en este caso la segunda ola de desarrollo folicular. En este caso ya las ampollitas están listas y preparadas para iniciar su proceso
ya de desarrollo final. Entonces se va a dar ese desarrollo, obviamente en ese desarrollo se va a generar un proceso de dominancia por uno de ellos. Hasta que obviamente una vez que ya se haya dado ese proceso de dominancia, ya se va a quedar este y se va a empezar a preparar para hacer la liberación de un ovocito. A este nivel, ya casi a tres cuartos aproximadamente del del diestro, es decir, más o menos, el diestro te dura aproximadamente de 12 a 15 días aproximadamente, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes aquí casi para finalizar la segunda o a la mitad de la segunda ola, cuando ya está llegando a la parte evolutiva, ya digamos a la parte en donde ya está preparado para el proceso de liberación. Ya obviamente se termina la fase del diestro y empezamos ya con el proestro, que ya sería la última fase de la preparación folicular, ¿no? Los niveles empiezan a disminuir los niveles de progesterona, la progesterona empieza a disminuir a este nivel, más o menos empieza a bajar y empieza a incrementarse la prostaglandina. Entonces, una vez que se haya hecho ya la liberación de la prostaglandina, ya la progesterona bajó a los niveles, bajó ya a niveles mínimos, entonces empieza ya los procesos primero de liberación, en este caso, de primero de la hormona folículo estimulante. ¿Ya? La hormona folículo estimulante, que lo que va a hacer es justamente terminar el proceso del folículo dominante para que haga su proceso de ovulación. Lo estimula para justamente haga la liberación. Una vez que se hizo la liberación, automáticamente los niveles de FSH disminuyen y el estradiol aumenta, haciendo de que esta hormona es la que va a hacer de que exista la manifestación de los síntomas de celo, ¿no? Y nuevamente volvemos al pico alto de LH para iniciar nuevamente todo el proceso. Eso es siempre y cuando no tengamos un proceso de gestación. Si tenemos un proceso de gestación, en este caso, acá a este nivel, simplemente se va a mantener y ya no se va a, por ende, no se va a disparar la prostaglandina, mucho menos la FSH ni el estradiol. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso de gestación y se crea la prostaglandina, lo que va a generar es un proceso de bloqueo, ¿no? Un proceso de bloqueo. Ya, esta es otra gráfica. Acá sí, digamos que ya un poquito más preciso, ¿no? Un poquito más preciso. Entonces, empezamos el estro, normalmente lo vamos a considerar como el día 21 o el día 0. Normalmente te puede durar máximo 48 horas en el caso del ganado vacuno. ¿Ya? Este es el proceso del diestro, máximo 36 horas aproximadamente, ¿ya? De ahí viene el metaestro, que normalmente inicia después de entre las 12 y 16 horas de haberse dado el proceso ya de ovulación, ¿sí? Se inicia el metaestro nos puede durar hasta el día 5, contando obviamente el día 0, que es el día de la ovulación, ¿ya? Que vamos a tener pulsos o niveles elevados de LH, ¿no? Los niveles de estradiol disminuyen, ¿no? La FSH empieza a tener ondas intermitentes, o sea, llega hasta cierto punto, nuevamente vuelve a bajar, porque es un proceso genera también un proceso de estimulación, tanto en la primera onda como en la segunda, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, el diestro empieza a partir del día 5 hasta el día 17 aproximadamente. Ya, muy bien, estamos ahí.
Estamos ahí, nuevamente lo que hemos ido viendo, hasta acá más o menos, hasta el día 7, 7 u 8, la primera onda folicular, de ahí nuevamente inicia la segunda ola, onda folicular. Acuérdense que la primera onda simplemente es el crecimiento de los folículos, no todavía hay preparación, simplemente es crecimiento hasta que haya el proceso de regresión del cuerpo lúteo. Eh, el estradiol empieza a disminuir a partir del inicio de la segunda ola, o la segunda onda folicular, se inicia nuevamente a subir los niveles de estradiol de manera progresiva, lenta pero progresiva. Los de FSH se mantienen, nuevamente vuelven a bajar y cuando hay un pequeño despunte, ¿no? Baja la FSH, hay un pequeño despunte de la prostaglandina, ¿no? Hasta llegar casi a niveles de el estradiol, ya se hace un proceso de un pico de la FSH, que nos va a ayudar obviamente en el proceso de estimulación, como les iba diciendo. La LH obviamente también va a empezar a aumentar porque ya hizo la liberación y obviamente lo que va a hacer ya es el proceso, el cuerpo lúteo va a empezar a hacer su proceso de regresión. Entonces, del día 17 al día 20, 19 o 20 es el tema del proestro y nuevamente el estro, ¿no? Acá ya un poquito más preciso. ¿Cómo se van dando? De acuerdo a los días, ¿no? Y obviamente les vuelvo a repetir, si a este nivel hay una gestación, lo que va a generar es, en este caso, acá tenemos la progesterona, que hasta del día 2 empieza a incrementarse. Empieza a incrementarse con la finalidad de regular la actividad de las otras hormonas y cuando empieza su proceso de disminución, obviamente las otras hormonas empiezan ya a tener relevancia, ¿no? A cumplir cada uno sus funciones. Entonces, eso es. Ahora, cómo funciona todo esto? ¿No? La regulación hormonal, ¿cómo funciona? A partir de la hipófisis, es decir, a nivel del cerebro, manda eh, envía las señales a nivel del útero y empieza obviamente a hacer ya el proceso de la dinámica, en este caso hormonal, ¿no? La FSH nos ayuda al crecimiento folicular para la preparación para la preparación del óvulo, termine su proceso de maduración. La LH en el proceso de ovulación, no solo iniciando desde la liberación, porque es la que va a ayudar a que se reviente la ampollita, haya la liberación, y la protuberación ya del cuerpo hemorrágico, o el cuerpo lúteo, ¿no? Tenemos, en el caso del cuerpo lúteo, lo que nos va a generar es niveles de progesterona, ¿no? En el caso de la preñez, si hubiese preñez, se queda con los niveles de progesterona, no disminuye en ningún momento y se causa la preñez. Es folículo. Obviamente, el estrógeno es el que nos va a dar los síntomas, las señales de, eh, de celo, ¿no? Te lo vamos a ver un poquito más detallado. Mecanismos de control hormonal. Cuando hablamos de mecanismos de control hormonal, tenemos que tener en cuenta de que para llegar a identificar lo que acabamos de ver, obviamente se ha tenido que hacer estudios con intención de ir determinando cuál es justamente el mecanismo de cada una de las hormonas, cuáles son sus ondas, cómo se comportan y cuál es el comportamiento, obviamente, a nivel de ovario, ¿no? Entonces, para ello, es fundamental y clave conocer el nombre de las hormonas. Las hormonas claves, la que vamos a encontrar siempre, son la GnRH que no lo hemos mencionado ahí, pero que puede llegar a cumplir un papel muy importante. Es una gonadotropina que va a ayudar justamente en la liberación de la FSH y la LH, ¿no? La FSH, la hormona folículo estimulante, en inglés es follicular hormonal, ¿no? Hormona folículo estimulante, la LH, lutein hormonal, es decir, hormona luteolizante, y el estrógeno,
que vamos a encontrar tres tipos de estrógeno: el cipionato de estradiol, el valeriato de estradiol, el benzoato de estradiol, ¿no? Y la progesterona, que obviamente también es una. Acá se me ha ido y estamos hablando de la prostaglandina también, ¿no? La prostaglandina también ayuda a que, así como la GnRH, la gonadotropina, nos ayuda a que estos niveles de FSH y LH se disparen, ¿no? Simplemente al elevarse un poquito los niveles, basta que haya una pequeña elevación de la prostaglandina, automáticamente estas entran en acción y ya estamos hablando de un proceso, de ovulación. Eso tenemos que conocer en primer lugar. Después tenemos que saber que la retroalimentación negativa y positiva. La retroalimentación negativa es todo aquello, obviamente, que hace que haya una distorsión a nivel del útero, ¿no? Que no genere, o nivel de ovario, que no genere una, una onda folicular que sea frecuente. Es decir, si tengo animales que por ahí me presentan celo a los 18 días, es probable que se esté dando un proceso de retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva, es decir, que se están dando todo el proceso, se está dando de manera natural y estamos teniendo el celo cada 21 días. La retroalimentación negativa incluso te puede dar vacas que presentan celo, y me ha tocado en algún momento vacas que presentan celo cada 28 días, ¿no? Y eso es propio de que no hay un proceso de retroalimentación, es decir, el proceso ya digamos, de que el cuerpo lúteo empiece a hacer su proceso de retracción, hay alguna dificultad que está haciendo de que el animal tenga inconvenientes, ¿no? Y lo que vimos en la foto anterior, que es la interacción entre el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Es decir, todo lo que sale a nivel de cabeza, ¿no? A nivel de cerebro, es decir, a nivel de hipotálamo, hipófisis, y cómo se envían las señales para que se den las ondas foliculares, ¿no? El desarrollo folicular y la ovulación está controlada por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Este es el que va a regular. Este es el mecanismo de control hormonal. Este es el mecanismo, esa interacción. Si esa interacción se rompe, vamos a tener dificultades, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que va a generar es de que el hipotálamo va a empezar a producir, en este caso, GnRH, la gonadotropina, ¿no? Que va a estimular a nivel de hipófisis, y lo que va a hacer es que empiecen a secretarse la LH y la FSH. Estas hormonas actúan sobre el ovario para estimular el crecimiento folicular y la ovulación. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pero acá tengan una salvedad, como ya lo hemos visto: mientras los niveles de progesterona, hablamos de esto, los niveles de esto, ¿no? Estos niveles se mantengan, no se va a dar esta, esta, esta dinámica. Entonces, ¿cuándo se va a dar que los niveles de progesterona se mantengan? Lo ideal es única y exclusivamente cuando exista gestación. Si hay gestación, entonces esto se bloquea. Entonces, el ovario está mandando la señal a estos señores y les está diciendo: no podemos tener dinámica, no podemos tener dinámica folicular porque hay gestación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se genera, ¿no? Lo que hemos ido viendo. ¿Cómo se genera? El hipotálamo hace de que haya secreción de la gonadotropina, ¿no? La gonadotropina obviamente va a ir a nivel de hipófisis y va a empezar a liberar FSH o LH, según sea el caso. La FSH va a venir a nivel de folículo, la FSH para este otro lado, y esto obviamente con niveles a nivel de folículo maduro, ¿no? Para que haya el proceso de liberación.
Esto lo que hace es ya terminar el proceso de maduración del ovario, perdón, del ovocito o del óvulo. Este es el folículo, obviamente que se tiene que reventar para hacer la liberación del mismo, ¿no? Se da el proceso de ovulación, ya, y acá tenemos la progesterona. La progesterona va a mandar, basta que haya un desnivel de progesterona, se va a dar este proceso, ¿no? El estrógeno de igual manera va a tener que venir hacia acá y hacia el endometrio con la finalidad de empezar ya a brindar las señales de celo. Así que esa es un poco la dinámica. Y esto es como más o menos tenemos, ¿no? Este es un diagrama de, esquelético del ovario que muestra la secuencia de eventos que se van originando, ¿no? Folículo primario, folículo secundario, a- eh, folículo atrésico, folículo terciario, folículo maduro, ¿no? Se hace el folículo roto, ovocito, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo, cuerpo albumens, perdón, albicans, ya está el proceso de regresión, los vasos sanguíneos que se van a generar. Esa es la forma, ¿no? Cómo se va generando. Obviamente acá está todo un solo dibujo. Y ya, ahora, ¿qué métodos de sincronización vamos a tener? Los métodos de sincronización menstrual vamos a encontrar una diversidad de protocolos de sincronización. Vamos primero con los protocolos de sincronización con la utilización única y exclusivamente de una o dos hormonas de manera, y puede ser el uso de manera individual, de manera combinada, de acuerdo obviamente al criterio y conocimiento de cada uno de estos. Se puede hacer la sincronización únicamente con aplicación de prostaglandina, de progesterona, de eje, que en este caso es la gonadotropina equina, o puede utilizar otros tipos de hormonas más. Puede utilizar GnRH, LH, FSH. Va a depender de lo que yo tenga a disposición y de lo que yo considero que me podría llegar a dar buenos resultados. Los otros métodos de sincronización menstrual, vamos a encontrar los dispositivos intravaginales o dispositivos de liberación controlada. En este caso, con estos dispositivos intravaginales, lo que hacemos es la liberación de hormonas, de las hormonas de manera gradual, ¿no? De manera gradual. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llegar a ver. Vamos a ver algunos de los protocolos de los más de 160 protocolos que existen, ¿ya? Entonces, uno de los más conocidos, por ejemplo, es el protocolo de Ovicic, ¿ya? Ovicic. Entonces, ¿qué hago yo en el protocolo de Ovicic? Ovicic, en este caso, utiliza dos tipos de hormonas, ¿ya? Dos tipos de hormonas. Utiliza la GnRH y la prostaglandina. Entonces, el día cero, algunos lo ponen como día cero, algunos como día uno, ya depende del criterio de cada uno de nosotros. Los protocolos no están mal. Si acá dice uno o dice día cero, ya depende de cada uno de nosotros. Yo lo puedo considerar como cero, mañana el día uno y así sucesivamente. O como así puedo considerar hoy el día uno y mañana el día dos, no hay ningún problema. Ya depende del criterio de cada uno. Entonces, tenemos aquí en este caso el día cero, la aplicación de GNRH, ¿ya? De GNRH. Luego, a siete días, hacemos la aplicación de prostaglandina F2 alfa, ¿no? F2 alfa. A los 7 días, estamos aplicando en este caso luteolizante. ¿Qué te dice? Que aplicas la GnRH y si observas celo y se puede hacer si gustas, si tienes el criterio de querer hacerlo, puedes hacer la inseminación en aquellas que hayan presentado celo, ¿no? Lo que yo recomiendo normalmente es terminar el protocolo, ¿sí? Terminar el protocolo porque te vas a asegurar de que haya
puede presentar síntomas de celos, sí, pero es propio de que hay un manejo hormonal que se está generando y obviamente va a haber o de repente una liberación de estrógenos de que hay una manifestación de celo, pero ese celo de repente no es un celo viable. Entonces, preferible es de que se concluya, en este caso con el protocolo Ovisich, ¿no? A los 7 días lo que hacemos es en este caso un liutolizante, efectivamente. Como les decía, aplico la prostaglandina y lo que con esa aplicación van a elevarse los niveles de prostaglandina, obviamente, porque hay un manejo que se está haciendo, ¿no? Y obviamente se va a estimular la liberación de FSH y LH para terminar el proceso, tanto de maduración del ovocito como el proceso de liberación del óvulo como parte de la ovulación. Al día 9 nuevamente hago el proceso de aplicación de la GnRH con la intención de que haya un proceso de estimulación o inducción a la ovulación. Ya, finalmente se termine con el proceso de ovulación, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es justamente todo ello, ¿no? Y entre las 17 a 24 horas yo ya puedo hacer el proceso de inseminación. Acá lo que les recomiendo es de que trabajen normalmente con horas fijas. Es decir, si empiezo a hacer la aplicación 10 de la mañana, ya para el resto tenga que hacerlo 10 de la mañana con la intención de poder manejar este tema horario, ¿no? Si quiero hacerlo, inseminar a partir de las 17 horas, obviamente empezaré a sumar, a restar a qué hora debería estar haciendo mi inseminación. Es decir, si empiezo 10 de la mañana y estamos hablando de 17 horas, aproximadamente entre las 5 de la mañana del día 10, yo debería estar inseminando, ¿no? ¿no? Aprox. 4, a ver, serían 7, 14, 24, 7 horas. 3 de la mañana, 3 de la mañana debería estar ya iniciando mi proceso de inseminación. Si quisiera hacerlo con horario. Obviamente, la idea es hacerlo dentro de este lapso. Pasadas las 24 horas, ya podemos empezar a perder las ovulaciones. ¿Ya? Este es otro tipo en este caso por ejemplo, es un trabajo de tesis, ¿no? Un trabajo de tesis en donde se hace procesos de presincronización, es decir, la preparación antes de, ¿no? Y igualito, tenemos la utilización en este caso de prostaglandina, ¿ya? Prostaglandina. Entonces, tenemos la prostaglandina aplicada, ¿no? Entonces, en este caso se está trabajando en base a días antes de. El día 0 es el día que se debe realizar la inseminación o el servicio de ya sea monta natural, ¿no? Ahora, si es transferencia de embriones, obviamente yo no voy a hacer acá en este día 0, sino que de a partir de este día 0 yo deberé contabilizar 7 días para hacer mi proceso de transferencia de embriones, ¿ya? Entonces, aplico 20 días antes de mi servicio, 11 días antes y 2 días antes hago la aplicación y el día que me corresponda, entonces, a ver, si empezamos vamos a poner el primero de, estamos hablando de 20 días. Es decir, el primero, yo aplico mi prostaglandina. El día me dice 11 días antes, el día 9, vuelvo a aplicar mi prostaglandina. El día 18 vuelvo a aplicar mi prostaglandina y el día 20 ya estoy inseminando. Ahora, en este proceso van a presentar celos los animales, por supuesto que sí. Pero obviamente a mí lo que me interesa es a la aplicación de la tercera prostaglandina y yo lo que voy a hacer es la aplicación. Esto ya es con una variación. A 24 días aplico prostaglandina el día 24, el día 15 hago inserto 7 días antes de la inseminación, inserto en este caso una esponja con prostaglandina y 2 días antes lo retiro, ¿no? Nuevamente lo que voy a tener en este caso es mi celo y voy a inseminar.
Acá hay otra pequeña variación, nuevamente, acá en este caso 26 días, prostaglandina, 26 días antes, 17 días antes, aplicación de GnRH 9 días antes y nuevamente prostaglandina 2 días antes de. Entonces, ¿cuál le podría dar mejor resultado? Obviamente ya va a depender. mm, No les doy los resultados, pero sí les muestro de que existen muchas variaciones. De un solo protocolo, que este que vendría a ser el testigo, ya hemos sacado dos con ciertas variaciones. Y así vamos a encontrar un montón. El OVSICH también tiene variaciones, obviamente de acuerdo a la necesidad. ¿Ya? Y hoy en día lo que nosotros buscamos es justamente buscar un protocolo que se acomode a nuestra zona, ¿sí? Que se acomode a nuestra zona. ¿Por qué que se acomode a nuestra zona? Porque cada zona es completamente diferente. Y si bien es cierto, un protocolo puede tener los resultados en una zona, pero de repente en mi zona no. ¿No? Es probable que se pueda cambiar. Tenemos cerca de 144 microclimas, los cuales de que entre mi vecino y yo de repente hay dos microclimas completamente diferentes que pueden hacer de que no funcione un protocolo. Ya se ha probado, ya se ha determinado de que se tiene que hacer la utilización de, en este caso, protocolos de preferencia, tienen que ser personalizados. Este es el famoso protocolo del CIDER o el de la utilización de implantes intravaginales, ¿no? Se hace en este caso, por ejemplo, esta es una variación de este protocolo. El protocolo original es, bueno, acá está 10 días antes, ¿no? Igual. Entonces, ¿qué haces? El día 1 o el día 0, normalmente con el protocolo que mandó en su momento Pfizer, o no, Pfizer, que ahora ya tiene otra denominación, lo que hizo es de que no era GnRH, en este caso era benzoato de estradiol, ¿no? El benzoato de estradiol se aplicaba con la finalidad de resetear todo el sistema ovárico. La progesterona obviamente me ayudaba a todo ese proceso, ¿no? Al día 7 hacía el retiro del implante intravaginal, la aplicación de la prostaglandina, este caso, en este caso, la prostaglandina F2 alfa, ¿no? Acá, como les decía, hay una variación porque acá, este es el día 7, el día 8 se hace nuevamente la aplicación del benzoato de estradiol, ¿no? Y después a 30 horas se hace el proceso de inseminación. Esta es una variación, no se usa benzoato de estradiol, se utiliza GnRH, ¿no? Prostaglandina, nuevamente GnRH, un día antes, es decir, 24 horas antes de, y la inseminación a tiempo fijo. Esto, por ejemplo, se lo recomiendo que lo hagan en horas. Si no me equivoco, acá está. ¿No? Ahora es SOETI. Este es un protocolo de sincronización de celo para inseminación artificial a tiempo fijo. Es decir, que ya voy a tener un horario para realizar mi proceso de inseminación y no es necesario que espere, no va a ser necesario que espere a ver síntomas de celo. Simplemente como estoy controlando las hormonas, lo que estoy haciendo es de que haya un tiempo determinado para hacer la inseminación. Este es el programa, la sincronización, este es el protocolo original. Decía el día 0 se inserta el CIDER más 2 miligramos de benzoato de estradiol. El día 8 hago el retiro, ¿no? Del CIDER y aplico 5, en este caso, 5 ml de Lutalize, que vendría a ser en este caso prostaglandina. Al día 9, 24 horas después, estoy haciendo nuevamente, en este caso, 5 miligramos de benzoato de estradiol. Y al día 10, ¿no? A 30 horas después de haber aplicado el benzoato de estradiol del día 9, 30 horas después, estoy haciendo la inseminación a tiempo fijo. Estoy iniciando con mi proceso de inseminación. Entonces, esto es. Entonces, la idea es de que cumplas tú tu horario. ¿Qué pasa? Que algunos dicen, no me funciona este protocolo. ¿Por qué? Porque acá
ponen en una hora X, por decir el mediodía, y recién acá es el detalle de hacer. No, influye este tema horario. Se ha hecho investigaciones en donde este tema horario influye. Si yo lo manejo de esta manera, voy a tener mayor porcentaje de vacas en gestación. Va a mejorar mi porcentaje de preñez. Ya se ha visto, se ha cambiado horarios y se ha determinado de que es importante seguir el tema del horario. Ahora, por ejemplo, yo trabajé en una investigación para la obtención de mi título y modificamos esto. Utilizamos este protocolo que es el recomendado por, en ese momento por Pfizer, y se le hizo una modificación. Se obvió este día 9 porque nosotros trabajábamos con ganado cebuino. Se obvió este día 9 porque el ganado cebuino, por más que lo estés manejando de manera permanente, son animales nerviosos y cambiamos este benzoato de estradiol solamente en esta aplicación, lo cambiamos por cipionato de estradiol. Entonces, al momento de hacer el retiro, se aplicó los 5 ml de prostaglandina y los 5 miligramos en este caso de benzoato de estradiol. No pasaron por manga, se hizo la inseminación en este caso 54 horas después de haber hecho este retiro. Igual, obviamente por acá ya no pasaron por manga y se tuvo en casos de ganado que se trabaja en trópico, se tuvo mejores resultados. ¿Sí? Es la experiencia que nos tocó estar, ¿no? Y por último, ya como ir cerrando, es la evaluación y monitoreo de las respuestas ováricas. ¿Cómo vamos a ver eso? Lo vamos a ver obviamente con ayuda de un ecógrafo, un ultrasonido, donde vamos a contar y vamos a visualizar el tamaño de las evaluaciones, ¿no? La evaluación de cuerpos lúteos, folículos, etcétera, etcétera. Mediante la medición de hormonas a nivel de sangre, ¿no? Y vamos midiendo día por día. Tenemos que estar sacando sangre de manera permanente. Y por último, el tema de palpación rectal. Con la experiencia que se pueda tener, ya se puede, digamos, acercarnos un poco a lo que nos puede dar el ultrasonido, ¿no? Bueno, la idea es esto, hacer un proceso de monitoreo de cómo se va dando y obviamente para mí hoy en día la mejor herramienta vendría a ser un ecógrafo. ¿Qué aplicaciones lo podemos, aplicaciones prácticas y avances tecnológicos? La aplicación, obviamente, para los procesos de inseminación artificial a tiempo fijo, transferencia de embriones, que ya hoy en día está muy avanzado, procesos de superovulación, que está conectado con el tema de transferencia de embriones, y la que nos puede ayudar también en la selección de hembras reproductoras, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de tener hembras que puedan ser donantes. Podemos llegar a hacer la aplicación dentro de lo que es avance tecnológico, nosotros podemos hacer pruebas genómicas para determinar si la carga genética que nosotros estamos deseando transmitir se está transmitiendo con esta evaluación. ¿Qué nos va a permitir tener mayor eficiencia reproductiva en el caso del ganado vacuno? Facilitarnos los procesos de inseminación y transferencia de embriones, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, procesos de sincronización para ya sea transferencia de embriones a tiempo fijo o, perdón, inseminación a tiempo fijo o transferencia de embriones. Lo puedo hacer de la misma manera. Obviamente que lo que no voy a inseminar, sino a 7 días posteriores de haber iniciado mi proceso de se ha terminado, en vez de hacer la inseminación, voy a contar 7 días más y voy a hacer mi transferencia de embriones, ¿no? A la misma hora, obviamente. Y nos va a ayudar en el desarrollo de protocolos personalizados y adaptados a la necesidad del ganado. Esto es fundamental, ya como avance tecnológico, hoy en día la intención es trabajar con protocolos personalizados. Y finalmente es lo que nosotros buscamos, hacer los procesos de inseminación, transferencia de embriones. Bien, hasta ahí la parte expositiva. A partir de estos momentos tenemos unos minutos para eh, la ronda de preguntas. Si no hubiese en tal caso la ronda de preguntas, iríamos ya dando por finalizado. A ver, les doy un
un tiempito para que puedan ordenar sus ideas para las preguntas. Bien, si no hubiese preguntas, no me quedaría ya más que ir agradeciendo en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias sobre el tema que tratamos el día de hoy, que es control y sincronización de ondas foliculares del ovario en ganado vacuno, ¿no? Si no hubiese, ya bueno, iríamos cerrando esta noche de capacitación, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, la dedicación de poder, a ver, creo que acá hay una pregunta. Ya, acá dice, sí, el crestar, ya, a ver, un segundito. Ya, el crestar es lo mismo o parecido al tema del CIDER. Digo parecido porque en el caso del CIDER, el implante intravaginal tiene un 1.6 1.6 gramos de progesterona, ¿no? Y el caso de Crestar tiene 1.2, 1.3, si no me equivoco. O sea, la diferencia es mínima. El Crestar normalmente la utilización es por una única vez, por la cantidad que tiene, ¿no? En la segunda muchas veces ya no tiene los resultados que se desea. En cambio, CIDER tienes la ventaja de que puedes reutilizar, ¿no? Puedes reutilizar, porque el consumo aproximado es más o menos mitad por mitad, ¿no? Entonces, mm, he utilizado en algún momento, sí, pero como te repito, ¿no? En una segunda oportunidad que quisimos no tuvimos el resultado porque obviamente la liberación ya no es la misma en la primera utilizada que en la segunda, ¿no? Más o menos se utiliza aproximadamente 0.8 gramos en ese lapso de tiempo, ¿no? Son de 8 días, es decir, de 0.08 a 0.10 gramos por día aproximadamente,
¿no? En caso de Crestar, esa es la dificultad que tiene. Como no, creo que tiene 1.2 o 1.3 gramos por de progesterona, entonces una segunda reutilización ya no se puede hacer. Pero en la primera que utilizas es muy, muy bueno, muy bueno. También te da los resultados que deseas cuando estás en la primera, en la primera que utilizas, ¿sí? O sea, no varía mucho. Lo que varía solamente en este caso es eh, digamos, la disponibilidad de la hormona, nada más. Bien, si no hubiese más preguntas, no me quedaría más que nuevamente agradecer a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su dedicación. No hay de qué. Eh, el que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado, ¿no? Éxitos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches.